perdido la vida 44 personas y bueno, obviamente pues todos venezolanos sin distinguir la posición política como se ha hecho en algunos casos. ¿Cuál es su opinión de lo que está ocurriendo? Y le pregunto directamente, sobre todo por denuncias que han hecho de la actuación de los cuerpos de seguridad. Mira, el balance que uno puede hacer a mes y medio, hoy es 18, a mes y medio aproximadamente, desde que empezó esta ola violenta, convocada por dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y convocada con ese sentido, es que a estas alturas nosotros hemos visto primero un saldo de muertes absolutamente lamentable. Como tú dices, nosotros no debemos discriminar entre muertos de un lado y de otro, pero sí a la hora de definir responsabilidades, ¿no?, de esas muertes, de esos asesinatos, ¿no?, hay crímenes cometidos por sectores de la ultraderecha tratando de escalar en el conflicto. Y son la mayoría de los casos. Los casos en los cuales se ha visto envuelta funcionarios de la fuerza pública, sea Guardia Nacional, sean policías estadales, sea Policía Nacional, esos casos están siendo imputados, han sido imputados y el Estado ha actuado en esos casos. Y en otros están en procesos de investigación, tal como decía ayer en los últimos casos el ministro de Interior, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Eso por una parte. Por otro lado, fíjate, ha pasado mes y medio. En el año 2013, cuando desataron la violencia convocada en aquel caso por uno de los que la convoca hoy, Capriles Radonsky, hubo 13 muertos, entre ellos 2 niños. El año 2014, en un periodo de 6 meses, hubo 43. Ya un mes y medio lleva por 44, 45 asesinados. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que la escalada de violencia, que han escalado en los niveles de violencia, ya nosotros no estamos enfrentando una protesta, no digamos pacífica, ni siquiera violenta en términos convencionales, de piedras, botellas, qué sé yo. No estamos enfrentando una violencia estudiantil normal, por decirlo de alguna manera. Estamos enfrentando una insurgencia armada, violenta, que ya incluso en algunos casos han llegado hasta atacar instalaciones militares con armamento de guerra. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, ellos son responsables, quienes están convocando esta ola, que además la intensificaron cuando el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Después de 4 años y 4 meses del presidente Maduro estar convocando permanentemente a la oposición al diálogo, en la cual sistemáticamente se han negado a sentarse. Se sentaron el año pasado en noviembre, llegaron unos acuerdos, se firmaron los acuerdos e inmediatamente desconocieron los acuerdos y se retiraron. Bueno, se denuncia por parte de la oposición que el gobierno no cumplió esos acuerdos. Bueno, pero hay que leer los acuerdos y más nada, leer los acuerdos, hacer esfuerzos conjuntos para evitar la guerra económica, para enfrentar la guerra económica, salir de la Asamblea Nacional de la situación de desacato, entre otros, ¿verdad? Leyendo los acuerdos nos damos cuenta quién violó los acuerdos. La Asamblea no salió del desacato, al contrario intensificaron la guerra económica y ahora han generado una situación de violencia en las calles que además, para cerrar el tema que me estabas planteando, son cada día más grupos más reducidos, confinados a espacios cada vez más pequeños. En un momento dado, en el 2013, el 2014, llegaron a afectar el 18% del territorio nacional. Hoy no llegan ni siquiera al 1% del territorio nacional. Y se han venido reduciendo, y además, perdona, para cerrar, ¿sí?, cada día más violentos y más peligrosos, haciendo más daño. Ya no solamente atacan infraestructura, es un plan de guerra. Cuando tú tratas de impedir que lleguen los alimentos al territorio nacional, al centro del país, por decirlo de algún ejemplo, cuando atacas y destruyes un depósito de medicamentos en un hospital que atiende a todo un estado, estás cortándole los suministros a una fuerza enemiga. De eso se trata. Y en una situación de guerra se cortan los suministros a la fuerza enemiga. Ahora bien, señor Piñate, es lo que te quiero decir. En aras de la transparencia, ¿no sería sano, no solo para la opinión pública, sino precisamente para la justicia que se está solicitando en todos los casos, porque todos los casos son importantes, no sería objetivo ciertamente implementar una investigación para comprobar si hay violación de los derechos humanos? Esto se lo pregunto por lo siguiente, y si la violencia está de la oposición, como se ha denunciado por parte del gobierno nacional, incluso el ministro Néstor Rivero le ha señalado al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de ser uno de los impulsores de este tipo de hechos, pero se han llevado
varios casos puntuales. Por ejemplo, ayer hubo una irrupción por parte de cuerpos de seguridad a la Universidad Pedagógica en el núcleo Maracay. Hay una de las víctimas del estado Táchira, que es Manuel Castellanos, de 44 años, lamentablemente falleció por un tiro de FAL. El FAL es un arma militar. Claro, si hay abuso militar no se debe investigar. Las fuerzas militares nuestras no usan FAL, usan AK. Ese es el fusil orgánico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y cómo entra un FAL entonces? ¿Cómo entran los paramilitares si las fronteras están custodiadas por los militares venezolanos? Los grupos paramilitares que tienen años, nosotros hemos denunciado eso hace años, pero voy al fondo de la pregunta tuya. No se deben investigar, todos los casos deben ser investigados, y nosotros lo que le hemos planteado al Ministerio Público, a la fiscal Luisa Ortega Díaz, es que abra las investigaciones, que investigue todos los casos. Sin intocables de ningún tipo. No, sin intocables, con transparencia, eso es lo que nosotros queremos, eso lo hemos dicho permanentemente, lo ha dicho el presidente de la República, lo hemos dicho desde el partido, lo he dicho yo, lo ha dicho Freddy Bernal, en fin, nosotros lo hemos dicho a la fiscal Luisa Ortega Díaz, actúe, compañera, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, actúe, ¿verdad?, con transparencia, eso es lo que le hemos dicho, que investiguen todos los casos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento tuyo. Ha sido planteamiento y ayer lo hacían los dirigentes de oposición en una vigilia que se convocó en dos sectores de Caracas, tanto en Parque Cristal en el este como en el sector La Villa. Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, además representante de Voluntad Popular, aseguraba que era necesaria una transición. Ayer se hizo un acuerdo en la Asamblea Nacional y está en el diario El Universal, lo voy a leer rápidamente. Aprueba comisión para ofrecer garantías en una transición. La comisión aprobada por el Parlamento construirá propuestas sobre las cuales deberán ser las garantías en una eventual transición democrática en el país. ¿Se plantea un escenario de transición en este momento? No, ¿sería una ¿hacia solución? dónde? La única transición que existe en este país es la transición hacia el socialismo, que la estamos construyendo los venezolanos. Yo insisto en un tema, a propósito de esas decisiones que toma la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que es tan poca la incidencia y el impacto de la Asamblea Nacional que yo creo que la mayoría de los venezolanos, creo no equivocarme, le importa muy poco lo que hace o deja de hacer, lo que decide o deja de decidir la Asamblea Nacional, en términos del impacto político, en términos del proceso de autoliquidación, de mengua institucional que ha venido sufriendo y política, que ha venido sufriendo la Asamblea Nacional en el último año y medio. ¿Okay? Pero en todo caso, aquí no está planteado un escenario de transición de ese tipo. Entre otras cosas porque para que eso se planteara, estuviese planteado, ellos tendrían que derrotar a la fuerza del chavismo y a la fuerza de las mayorías populares, y eso no ha acontecido. Lo que está pasando, por el contrario, es que hay un proceso de recuperación económica y política que ellos intentan detener con muchas dificultades todavía en este momento, pero ha venido sucediendo y eso lo intentan ellos detener. Y en lo político hay una mengua, una caída importante del liderazgo, de la incidencia. Es un liderazgo absolutamente agotado, el liderazgo opositor en este momento. Entonces eso me parece a mí más bien como un saludo a la bandera dirigido hacia el exterior, fundamentalmente hacia los financistas de las fuerzas de ultraderecha en este país, para que le sigan mandando los dolaritos y le sigan contribuyendo con ellos. Señor Piñate, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero